Vamos con la unidad 3. Pasamos al tema 9. Arcadas dentarias. Arcadas dentarias. Se designa con el nombre de arcada dentaria el conjunto de los dientes de cada maxilar. Existen pues dos arcadas dentarias en la cavidad bucal, la superior y la inferior. Para nosotros, la arcada inferior o mandibular es la que rige la oclusión dentaria, siguiendo por lo tanto la superior o maxilar, la forma y tamaño de la mandíbula. Nos induce a creer esto el hecho de que sean los dientes inferiores los que aparecen primero que los superiores. Clases de arcadas dentarias. Tenemos tres clases de arcadas dentarias: la arcada temporaria, la arcada mixta y la arcada permanente. Desarrollo de la oclusión temporal. La comprensión de la oclusión normal y de la mala oclusión necesariamente debe estar basada en un conocimiento de cómo se desarrollan las piezas temporales pre- y postnatalmente y cuál es la situación de normalidad oclusal en los primeros años de vida. La sorpresa con que el clínico afronta ciertas situaciones en dentición caduca y mixta parte del desconocimiento de ciertos fundamentos básicos en la evolución fisiológica inicial de la dentición. Lo que es normal a esta edad no es aceptado como tal en la dentición permanente, y lo que a veces se considera normal en el niño pequeño se resuelve espontáneamente en el curso del desarrollo. Antes de empezar al estudio de las arcadas temporarias, arcadas mixtas y arcadas permanentes, vamos a hacer referencia a la dentición prenatal. En el embrión, hacia la séptima semana de vida, surgen de la lámina dental las primeras yemas que corresponderán a la dentición temporal. Estos gérmenes no salen en dirección totalmente perpendicular, ni se sitúan ordenadamente en su penetración en el mesénquima. Es decir, cuando se están desprendiendo estas yemas de la lámina dental, como dice acá, estos gérmenes no salen en dirección totalmente perpendicular ni se sitúan ordenadamente en su penetración en el mesénquima. Debido a estas dos causas que estamos mencionando, es que los dientes en la dentición prenatal van a estar, si nosotros tomamos una proyección oclusal, vamos a ver que los dientes no están completamente alineados, sino más bien están formando una curva en zigzag, que se denomina la curva en zigzag de Owe, razón por la cual, pues, el autor que lo estudió fue Owe, y de esa manera él los localiza, pero repito, en una proyección oclusal, si nosotros lo vemos por la cara oclusal. En una proyección oclusal se ha observado esta curva en zigzag de Owe. Estamos hablando de la séptima semana de vida. ¿Por qué se va a producir esto? Por esas dos circunstancias que hemos dicho, porque no se desprenden perpendicularmente ni hacen su penetración al mesénquima de forma ordenada, razón por la cual nos está dando la curva en zigzag de Owe. Esta curva se caracteriza tanto en la arcada superior y en la arcada inferior. ¿Por qué se caracteriza en la arcada superior? Los dos incisivos centrales están ligeramente hacia vestibular. Los laterales están hacia palatino, los caninos están hacia vestibular, primer molar temporario está hacia palatino y segundo molar está hacia vestibular. Si nosotros vemos, está haciendo un verdadero zigzag, razón por la cual se llama curva en zigzag de Owe. Owe fue el que lo estudió estas curvas, razón por la cual lleva su nombre. Lo mismo va a ocurrir en el inferior. Acá los cuatro incisivos inferiores están hacia lingual,
los caninos están hacia vestibular y los primeros molares están hacia lingual y los segundos hacia vestibular. De la misma manera estamos viendo en la proyección oclusal que se está haciendo una curva en zigzag. Tanto en el superior como el inferior se presenta. Y nosotros lo vemos así y estamos viendo que está habiendo un apiñamiento superior y apiñamiento inferior. Pero acá vale la pena recalcar, es un apiñamiento no volumétrico real. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que está habiendo apiñamiento evidentemente, pero no es por falta de espacio. No quiere decir que los maxilares sean pequeños y los dientes son grandes. Por eso decimos que no es volumétrico real. Este apiñamiento se está dando por esas dos circunstancias que hemos mencionado anteriormente, porque no se desprenden perpendicularmente y no hacen su penetración al mesénquimo. De tal manera que el maxilar y los dientes está habiendo una relación, está habiendo una discrepancia de 0. Por lo tanto, es un apiñamiento volumétrico no real, porque no falta espacio. Esto se va a dar hacia la 7ª semana de vida. Pero OE no solamente analiza en esta proyección oclusal, sino también analiza en sentido vertical. ¿Qué es lo que pasa? En sentido vertical ve también a las piezas dentarias y todas las piezas dentarias no se están desprendiendo a la misma altura. Una se desprendió antes, otra después, otra más allá. De tal manera, en sentido vertical, también va a haber un zigzag que le caracteriza a O. En resumen, tanto en proyección oclusal como en sagital o vertical vamos a ver que está viendo este zigzag que le caracteriza a OE en el periodo embrionario. Llegamos hacia el 7º mes de vida intrauterina. Hay un apiñamiento tanto en el maxilar como en la mandíbula. Al defecto primitivo de implantación intramesenquimatosa se añade luego un problema volumétrico real. El crecimiento conjunto de los gérmenes es mayor que el de los maxilares. Antes de llegar hacia el 7º mes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay periodos donde va a haber mayor apiñamiento, hay periodos donde va a haber diastemas. Pero llegamos hacia el 7º mes de vida intrauterina. Y llegando a este 7º mes de vida intrauterina, vamos a ver acá, estamos viendo que está habiendo apiñamiento especialmente en el superior, está viendo en el sector anterior, en el inferior también y también en el sector molar. En ambos lados está habiendo, tanto anterior como posterior, está habiendo un apiñamiento. Sigue manteniéndose en el sector anterior similar a la 7ª semana y en la parte posterior más. Pero acá ya este apiñamiento es real, es volumétrico real. O sea que acá ya falta espacio. ¿Por qué falta este espacio? Porque los gérmenes dentarios han crecido en desproporción. ¿Qué queremos decir? Estos gérmenes han crecido más que los huesos maxilares. Por lo tanto, acá, a partir del 7º mes, vamos a tener que los maxilares son pequeños, tanto el maxilar superior como la mandíbula son pequeños y los gérmenes son grandes. Ha habido esa desproporción en el crecimiento. Por lo tanto, ¿qué está habiendo? Está habiendo un apiñamiento volumétrico real. Se produce el nacimiento y estamos frente a la dentición en el recién nacido. En el área orofacial del recién nacido hay 4 características que destacan por su interés clínico en ortodoncia. ¿Cuáles son esas 4 características? Micrognatismo maxilar, retrognatismo mandibular, apiñamiento incisal y diastemas intermolares. Normalmente todo recién nacido va a tener estas 4 características a nivel de la cavidad bucal. El micrognatismo maxilar, ¿a qué se refiere? Micronatismo, micro, pequeño, natismo maxilar. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Habíamos dicho ya que hacia el 7º mes de vida intrauterina ya estaba habiendo una desproporción en el crecimiento.
los gérmenes crecían más y los maxilares menos. Sigue manteniendo eso, se produce el nacimiento, por lo tanto, ¿qué va a haber? Los maxilares son pequeños y los gérmenes son grandes. Estamos frente a un micrognatismo maxilar. Este micrognatismo maxilar tiene que solucionarse hasta los 6 meses, es decir, a partir del nacimiento hasta los 6 meses va a haber un crecimiento mayor, el mayor crecimiento que se va a producir por unidad de tiempo en los maxilares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que hasta los 6 meses crezcan estos maxilares, ¿para qué? Para posteriormente puedan erupcionar las piezas temporarias. Retrognatismo mandibular. ¿Qué es el retrognatismo mandibular? Si nosotros vemos al recién nacido, vamos a ver que la mandíbula ligeramente está hacia atrás. No está al mismo nivel que del superior. Puede deberse por la posición que ha tenido del mentón sobre el pecho, sobre su pechito, en el vientre materno, pero que esto también va a ir regularizándose y a los 6 meses va a estar en su posición correcta, es decir, donde le corresponde. Y este retrognatismo mandibular se va a corregir gracias a ¿qué? Gracias a la lactancia materna, a esa estimulación que hace al lactar, hace que la mandíbula se desplace hacia adelante y hacia atrás. Ese esfuerzo muscular va a hacer que crezca, que se desarrolle la mandíbula y lleve a su posición correcta. Luego tenemos el apiñamiento incisal. De lógica, si los maxilares son pequeños en el recién nacido, de lógica es que va a tener un apiñamiento incisal. ¿Por qué? Porque los gérmenes son grandes. Hay desproporción en el crecimiento. Repito, pero hasta los 6 meses va a desarrollar el maxilar y cuando estas piezas tengan que erupcionar, los incisivos temporarios van a tener el espacio suficiente para erupcionar. Diastemas intermolares. Entre los molares, entre el primero y el segundo molar temporario, aparecen unos pequeños diastemas. Y también vale la pena indicar que el uno está sobrepuesto encima del otro. Y hay una ligera separación, que son los diastemas intermolares. Esas son las 4 características que va a presentar el recién nacido a nivel del área orofacial. Cronología de la erupción. ¿A qué se llama cronología de la erupción? Se llama cronología de la erupción al ordenamiento de la aparición de los dientes en la boca en épocas más o menos conocidas, aunque se encuentran variaciones. Los dientes aparecen visiblemente de acuerdo al siguiente orden. Los dientes temporarios aparecen por grupos y por semestres, y los dientes permanentes por grupos y anualmente. En resumen, ¿qué es la cronología de la erupción? Es la aparición que hacen las piezas dentarias en la cavidad bucal en épocas más o menos conocidas. Hemos dicho en los temporarios semestralmente y por grupos, y en los permanentes por grupos y anualmente. Empezamos viendo la arcada temporaria. Esta arcada comprende desde los 6 meses hasta los 6 años. Es decir, empieza con la erupción de la primera pieza dentaria de leche, incisivos centrales inferiores, completándose toda la erupción de la dentición temporaria a los 2,5 o 3 años. Es por grupos y semestralmente. Termina con la erupción del primer molar permanente a los 6 años. Entonces, la arcada temporaria abarca desde los 6 meses hasta los 6 años. A los 6 meses empieza con la erupción de los incisivos centrales inferiores. Se va a completar toda la erupción hasta los 2,5 a 3. Van a erupcionar todas las piezas temporarias y va a abarcar hasta los 6 años. Una vez que empiece a erupcionar el primer molar permanente, termina la arcada temporaria. Erupción temporaria. Hemos dicho que las piezas temporarias erupcionan por grupos y semestralmente. ¿Cuál es el primer grupo que va a erupcionar? El grupo incisivo.
Empezamos con el primer semestre, que abarca desde los 6 meses hasta los 12 meses. A los 6 meses van a erupcionar ¿quiénes? Los incisivos centrales inferiores. A los 6 meses. Le siguen a los 8 meses los incisivos centrales superiores. Luego, a los 9 meses, los incisivos laterales superiores y finalmente a los 10 meses los incisivos laterales inferiores. Se ha completado el primer semestre y el primer grupo. Luego pasamos al segundo grupo, que son los primeros molares y corresponden al segundo semestre, que va de los 12 meses a los 18. Estos segundos molares van a erupcionar entre los 12 y 18 meses. Indistintamente pueden ser superiores, bilaterales, los 4 en 1, pero de preferencia siempre erupciona primero la arcada inferior, los inferiores. Una cosa importante tiene que ocurrir cuando erupciona este primer molar. Tiene que dejar un pequeño espacio entre el lateral y el primer molar. ¿Para qué? Para que en ese espacio erupcione el canino posteriormente. De esa manera terminamos el segundo semestre. Pasamos al tercer semestre, que comprende de los 18 a los 24 meses. En este tercer semestre, ¿qué piezas van a erupcionar los caninos? Caninos inferiores, superiores, derechos, izquierdos o todos juntos. Van a erupcionar en ese espacio que dejó el primer molar para erupcionar. Ahí erupcionan los caninos. Pasamos al otro semestre, que comprende de los 24 a los 30 meses. El grupo que va a erupcionar acá son los segundos molares temporarios, indistintamente superiores, inferiores, derechos, izquierdos. Erupciona y de esa manera se ha completado la erupción temporaria. Hemos llegado a los 30 meses. 30 meses, ¿cuánto significa? Significa 2 años y medio. Se puede dar un periodo de 6 meses más, es decir, se considera la erupción temporaria normal entre los 2 años y medio a 3 años. Hasta esa fecha ya debe haber erupcionado todas las piezas temporarias y de esa manera se considera como normal. Si erupciona más de aquellos 3 años, ya se considera como una erupción retardada o retrasada. Acá vamos a ver algunas características que las van a ir diferenciando de una arcada a otra. Es decir, la arcada temporaria tiene sus características, la arcada mixta tiene sus características y la arcada permanente. De esa manera vamos a ir diferenciando. Y empezamos viendo las características de la arcada temporaria. Primeramente, el número. ¿Cuántas piezas conforman la arcada temporaria? 20 piezas. 10 en la arcada superior y 10 en la arcada inferior. Acá estamos viendo una hemiarcada superior y hemiarcada inferior. 20 piezas dentarias, 10 piezas en cada arcada superior o inferior. Una cosa importante es recalcar que en la arcada temporaria no existen los premolares. Segunda característica, el color. El color de la arcada temporaria de las piezas dentarias es blanco azulado. Tercera característica, la forma de la arcada. Los arcos dentarios recién completados en un niño de 3 años de edad vemos que presentan la forma circular, semejante a todos sus demás elementos, cráneo, cara, paladar o semicircular. Estamos viendo acá que se asemeja a un círculo. Por eso decimos que la arcada temporaria es circular o semicircular. Aquí vemos la cuarta característica que se refiere a la superficie de oclusión de la arcada. Los bordes o superficies oclusales están en un mismo plano, no presentando normalmente ninguna curva, como se comprueba colocando un modelo sobre un vidrio plano en el cual las piezas contactan. Aquí vemos
estamos colocando un vidrio sobre las caras oclusales y bordes incisales de las piezas y vemos que todas están tomando contacto. Eso nos está indicando que la superficie de oclusión de la arcada es completamente plana, razón por la cual no existe ningún tipo de curvatura. Esa curvatura no se va a formar todavía la curvatura de Spig. ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular recién se está formando. Esto ocurre tanto en el superior como en el inferior. Otra característica, la dirección de las piezas dentarias. Las piezas dentarias están enclavadas en sus alvéolos verticalmente sin inclinación, de forma tal que sus ejes longitudinales son paralelos entre sí y perpendiculares al plano de oclusión. Entonces no están presentando inclinación, son completamente paralelos entre sí y perpendiculares al plano de oclusión. Otra característica, la sexta, la oclusión temporaria. La arcada inferior está en relación lingual con respecto a la superior, es decir, semejante a la permanente. La superior circunda a la inferior. Los incisivos superiores recubren a los inferiores y también en relación mesial por el menor diámetro mesiodistal de los incisivos inferiores. En otras palabras, el superior es más grande que el inferior. Si vemos en el sector anterior, el superior está por delante del inferior, es decir, en sentido antero-posterior es más grande. Nos fijamos en sentido transversal, también es más grande. ¿Por qué? Porque está circundando a la arcada inferior. Nos fijamos en sentido vertical, está sobrepasando, los superiores están cubriendo a los inferiores, de tal manera que la arcada superior es más grande en sentido antero-posterior, en sentido transversal y también en sentido vertical. Pero una cosa importante que ocurre acá es que la relación de contacto de los superiores con los inferiores se produce con todas las piezas, casi con todas las piezas antagonistas y con las vecinas, a excepción de los incisivos centrales inferiores, que solamente están en contacto con sus antagonistas. Lo propio va a ocurrir con los segundos molares temporarios superiores, que solamente están en contacto con su antagonista y no con los vecinos. Otra característica es que en la arcada temporal siempre existe una ligera sobreoclusión que se la va a considerar como normal. A medida que van a ir transcurriendo los años, se va a ir produciendo unos levantes fisiológicos de tal manera que se va a ir normalizándose esta ligera sobreoclusión. La séptima característica, primer levante de la oclusión fisiológica, lo que acabábamos de mencionar en la anterior característica. La erupción de los primeros molares temporarios a los 12-18 meses produce el primer levante fisiológico de la oclusión, disminuyendo la sobreoclusión. Nos fijamos acá estaba habiendo una ligera sobreoclusión, pero han erupcionado estos primeros molares temporarios. ¿A qué edad? Entre los 12 y 18 meses, de tal manera que al ocluir estos, ligeramente han provocado que disminuya esa sobreoclusión. Primer levante fisiológico de la oclusión, característica importante de la arcada temporaria. La octava característica, relación de la cara distal de los segundos molares temporarios o plano postlácteo. En la arcada temporaria, nosotros queremos saber cómo está la oclusión, si esa oclusión está normal o está alterada. Razón por la cual nosotros tenemos que tener una referencia. Queremos saber cómo está y buscamos una referencia a nivel de los molares. Y esa referencia es el plano postlácteo, es decir, las caras distales de los segundos molares temporarios. Esta cara distal puede presentarse como un plano recto, puede presentarse como un escalón mesial o puede presentarse como un escalón distal. Lo normal es que se presente como un plano recto.
Cuando estas dos caras palatinas coinciden, están al mismo nivel el superior con el inferior, se habla de un plano recto. Ese plano recto a nosotros nos estaría indicando que estamos frente a una clase 1 de la arcada temporaria. Si tenemos acá un escalón mesial, el escalón siempre va a ser en la parte inferior, no puede ser en la superior. Entonces, ¿por qué? Porque el inferior siempre es el que se mueve y no el superior. Entonces, acá vemos, el escalón está hacia mesial, está hacia allá. Entonces, ¿frente a qué clase vamos a estar? Si el escalón es mesial, vamos a estar frente a una clase 3, porque la parte inferior se ha ido hacia adelante. También podemos tener un escalón distal. Fíjense, la arcada inferior se está yendo hacia distal. Cuando esto se produce, estamos frente a una clase 2. Repitiendo, plano recto, clase 1, escalón mesial, clase 3, escalón distal, clase 2. De esa manera nosotros podemos ayudarnos con este plano postlácteo para determinar la clase temporal. Otra característica, los puntos de contacto. La arcada temporaria cuando se completa, estamos hablando 2 años y medio a 3, todas las piezas están unidas a través de sus puntos de contacto. No debe haber diastemas. Hasta los 5 años deben estar unidos, 4 y medio a 5 años deben estar unidas a través de sus puntos de contacto. A partir de los 5 años empieza a aparecer unas separaciones, especialmente en el sector anterior. Empiezan a aparecer unos diastemas. Puede haber el diastema a nivel de los incisivos centrales, un diastema interincisal fisiológico, puede estar presente. O puede haber unos diastemas a nivel laterales, entre el canino y el lateral en el superior y en el inferior entre el canino y el primer molar. Estos diastemas son fisiológicos, son normales. ¿Por qué está apareciendo estos espacios? Porque los maxilares están haciéndose más anchos, están ensanchándose. ¿Por qué razón? Porque tienen que alojar posteriormente a ¿quiénes? A los dientes permanentes, que estos tienen mayor diámetro mesio-distal. Por lo tanto, es un crecimiento completamente fisiológico normal que sirve para alojar a las piezas que van a venir a hacer el recambio, a las piezas permanentes. Puede o no puede haber el diastema a nivel del incisivo central, el diastema interincisivo, pero sí tiene que haber unos espacios que se llaman los espacios de primates o separaciones, tienen que estar presentes. Se llama así espacios de primates porque son los primates los que tienen este espacio. Y estos espacios de primates están localizados en la arcada superior entre la cara distal del lateral y la cara mesial del canino, en ambos lados. Y en la arcada inferior se encuentra en la cara distal del canino y la cara mesial del primer molar. Espacios de primates. Estos miden de ancho un diámetro de 1.5 a 2 milímetros de ancho. De tal manera que es necesario que estos diastemas estén. Cuando están, no va a haber mucho problema, no va a haber problemas de apiñamiento. Pero si no presenta el paciente, puede haber problemas de apiñamiento. Otra característica, la falta de espacio. Por detrás de los segundos molares temporarios superiores e inferiores, si nosotros vemos a los 2 años y medio a 3, no existe este espacio. Este borde anterior de la rama está saliendo casi por distal del inferior. Este espacio va a ir creándose a medida que vayan pasando los años. En principio no encontramos estos espacios. Este espacio no encontramos en el superior, este retromolar, tampoco vamos a encontrar en el inferior. Pero a medida que pasan los años vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque está habiendo crecimiento del maxilar. Está habiendo aposición de tejido acá. Acá está habiendo reabsorción y acá está habiendo aposición, de tal manera que se está generando este espacio. ¿Para qué sirve este espacio?
está creándose este espacio para que erupcionen los primeros molares permanentes. Repito, en principio no existe este espacio. Ya al finalizar la arcada temporaria, ya para ir creando el espacio para la erupción de los molares es que va apareciendo, cuando van a erupcionar los primeros molares permanentes. Otra característica, la inserción gingival. En los temporarios, la inserción gingival en el diente se efectúa a nivel de la corona, en el tercio gingival o cervical. Fíjense, ese es el gran problema que tenemos en la arcada temporaria para colocar aparatos de expansión, para colocar placa activa. No tenemos retención. ¿Por qué? Porque la encía ligeramente está un poquito más debajo del cuello, en el tercio cervical. No lo visualizamos el cuello por razón por la cual no hay donde se sujeten los diferentes aparatos por sus medios de retención. Esa es otra característica de la arcada temporaria. Y con eso hemos concluido de ver las características que tiene la arcada temporaria. Luego tenemos acá el sistema de numerar las piezas temporarias. Gismondi hace su cruz. Esta línea vertical representa el plano medio sagital y esta línea horizontal al plano oclusal. Ya va numerando el incisivo 51, 61 siguiendo las manecillas del reloj, 71, 81 y de esa manera va haciendo la numeración de las piezas temporarias. Dimensiones de las arcadas temporarias. Vamos a hablar de dos dimensiones. Dos son los procedimientos que pueden permitirnos apreciar las dimensiones que normalmente deben poseer las arcadas temporarias. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Uno, los dientes por sí mismos y otro, las relaciones de las arcadas con el cráneo. Estos dos son los que nos van a permitir apreciar, estos dos procedimientos nos van a permitir apreciar las dimensiones que normalmente deben poseer las arcadas temporarias. Y empezamos con el primer grupo, los dientes por sí mismos. El que lo propone es el autor Carrea y habla de la línea perimétrica infantil y del triángulo equilátero infantil. ¿Por qué decimos los dientes por sí mismos? Porque una pieza dentaria va a servir como patrón para que de esa manera, tomando esa medida, nosotros podamos determinar si el ancho o el largo está normal de la pieza, de la arcada dentaria. Por eso decimos los dientes por sí mismos. Y empezamos viendo la primera, la línea perimétrica infantil. ¿De dónde obtenemos esta línea perimétrica infantil? El perímetro del segundo molar inferior temporario, este segundo molar temporario inferior, es el punto de referencia dentario que nos da la dimensión normal de las arcadas temporarias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el perímetro del segundo molar temporario inferior. Con un alambrito contorneamos y obtenemos este perímetro. El alambrito lo estiramos después y ese perímetro nos va a dar ¿qué? La línea perimétrica infantil. Esa medida que obtengamos acá nos va a dar la línea perimétrica infantil. Esta línea perimétrica infantil, este perímetro que hemos obtenido, nos está dando la línea perimétrica infantil. Esta medida que obtenemos acá debe ser igual a la medida que exista de la parte media cervicolingual del segundo molar temporal izquierdo a la parte media cervicolingual del segundo molar temporario derecho. Esta medida que hemos obtenido acá debe ser igual a este ancho. Por lo tanto, el perímetro nos está indicando que el ancho normal, la línea perimétrica infantil nos está indicando el ancho normal de la arcada inferior, tomando ¿de dónde? De las partes medias cervicolinguales de los segundos molares, del lado derecho al lado izquierdo, en línea recta. De esa manera esta línea nos sirve
para determinar el ancho normal. Si esta línea es corta, estamos frente a una diastolia. Si esta medida es demasiado larga, estamos frente a una atresia. ¿Cuánto debe medir la línea perimétrica infantil? 27 a 30 milímetros. Entonces, el ancho de la arcada infantil, tomando a nivel de sus caras medias cervicolinguales de los segundos molares temporarios superiores, debe ser 27 a 30 milímetros. Si estos 27 llega corto acá y la arcada es más ancha, estamos frente a una diastolia. Si por el contrario esta línea es más larga, sobrepasa, quiere decir que la arcada es atrésica. De esa manera nosotros con la línea perimétrica infantil podemos también determinar el ancho de la arcada. Y otra cosa más, si por ejemplo nosotros tomamos el perímetro de este segundo molar y la medida de acá no llega a 27, llega a 24, llega a 25, eso nos está indicando que estamos frente a una microdoncia generalizada. Los dientes son pequeños de toda la arcada, por eso decimos generalizada. Si por el contrario esta medida que vayamos a obtener de acá es más de 30, quiere decir es 32, 33, 34, quiere decir que estamos frente a una macrodoncia generalizada. De esa manera también nos orienta sobre el tamaño normal de las piezas dentarias, pero más hace referencia en qué, en la relación del ancho de la arcada superior. Luego tenemos el triángulo equilátero infantil. En el maxilar del niño, la línea perimétrica EF, estamos hablando de esta EF, esta es la línea perimétrica infantil. Esta línea perimétrica infantil va a servir de base del triángulo equilátero infantil. Es la base del triángulo equilátero bucal infantil cuyos puntos E y F apoyan en los puntos medios cervicolinguales de los segundos molares y el vértice en el punto dentario superior o punto dentario interincisivo. Esto nos va a dar, en el superior nos va a dar el ancho de la arcada y en el inferior nos va a dar el largo de la arcada. Entonces, nosotros vemos acá el triángulo, está coincidiendo la base en la parte media cervicolingual, está coincidiendo, exacto. Nos fijamos la punta, cuando decimos equilátero nos estamos refiriendo a que los tres lados son iguales. El vértice está en el punto interincisivo, de tal manera que el ancho de la arcada está completamente normal, porque está viendo la relación correcta. Pero ¿qué puede pasar acá, por ejemplo? Nosotros medimos el triángulo, pero la arcada es ligeramente más ancha, el triángulo resulta más pequeño, entonces ¿frente a qué estamos? Frente a una diastolia. O puede ser que el triángulo esté sobrepasando ligeramente las caras oclusales y esto esté más hacia adelante, especialmente la base esté sobrepasando llegando a las caras oclusales. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que el triángulo es más grande y la arcada es más pequeña, por lo tanto estamos frente a una atresia. De esa manera nosotros podemos determinar con este procedimiento si la arcada está normal, está atrésica o está diastólica. En la arcada inferior, este triángulo, acá, en la mandíbula, el triángulo bucal infantil apoya su vértice en el punto dentario de Bowen, acá, o punto interincisivo. Y la base EF, límite de la arcada en el plano postlácteo, es la base de la arcada dental y nos da el largo de la arcada inferior. Entonces, en la parte inferior, hemos dicho, está en el punto dentario, punto de Bowen, el vértice, y la base está en la parte más atrás de la arcada. Acá en este caso la base está coincidiendo con las caras distales de los segundos molares. Está a nivel del plano postlácteo. Entonces fíjense, está coincidiendo la base y está coincidiendo el vértice. ¿Qué nos está dando a entender? Que el largo de la arcada está completamente correcta, está perfecto. Pero ¿qué va a ocurrir si el triángulo es un poco más largo y la arcada es más corta? Entonces estamos frente a una arcada corta. ¿O qué puede ocurrir lo contrario? Que esto esté más allá y la punta no esté llegando acá, por lo tanto estamos frente a una arcada larga. De esa manera estamos determinando el largo de la arcada temporaria gracias al triángulo equilátero infantil.
No nos olvidemos, en el superior este triángulo equilátero infantil nos da el ancho normal y en la arcada inferior nos da el largo normal de la arcada. Pasamos al otro procedimiento que es la relación de las arcadas con el cráneo. Y para eso vamos a ver lo que nos propone este autor. Izar nos propone dos índices. El uno, que dice que el ancho de la arcada es la mitad de la distancia bisigomática y el largo de la arcada es la mitad de la profundidad de la cara. Esos son los dos índices que nos propone Izar para hacer esta relación de las arcadas con el cráneo y determinar si las arcadas están en relación correcta con el cráneo. Y empezamos viendo la primera. El ancho de la arcada es la mitad de la distancia bisigomática. Acá nos está pidiendo dos dimensiones. El ancho de la arcada es la mitad de la distancia bisigomática. Primero determinemos el ancho de la arcada, de dónde a dónde se mide. El ancho máximo de la arcada superior corresponde a la mitad de la distancia bisigomática, o sea, como habíamos dicho, el ancho de la arcada, primero, ¿de dónde a dónde va? Vale la pena indicar que este índice de Izar se utiliza tanto para la arcada temporaria, para la mixta y para la permanente. El ancho de la arcada lo vamos a tomar en nuestro caso, hablando de la arcada temporaria, de las partes más sobresalientes de la cara vestibular de los segundos molares, del lado derecho al lado izquierdo, o de izquierdo a derecho, indistintamente. Entonces, de las partes más sobresalientes de la cara vestibular, en línea recta. En este caso estamos tomando, fíjense, ¿y cuánto mide? 60 milímetros. Entonces ya tenemos que el ancho de la arcada. Ahora nos toca medir la distancia bisigomática. Arcos cigomáticos, partes más sobresalientes, fíjense de acá. De este lado al otro lado medimos en línea recta. ¿Y cuánto mide? 120. Si es, acá estamos midiendo un cráneo. Si es con partes blandas, hay que descontar de estas medidas, hay que descontar medio centímetro por lado. Total, 1 centímetro. Pero en este caso, como estamos midiendo el cráneo óseo, por lo tanto, la medida es de 120. El arco cigomático, las partes más sobresalientes, ligeramente más externas. Ya tenemos esas dos medidas. Ahora relacionamos qué es lo que dice Izar. El ancho de la arcada, este ancho que es 60, es la mitad de la distancia bisigomática. Es la mitad de esta distancia. ¿Esta distancia cuánto mide? 120. ¿El ancho de la arcada cuánto mide? Entonces, el ancho de la arcada es la mitad, esta mitad de la distancia bisigomática. Cuando exista esa relación del 50%, quiere decir que estamos frente a una arcada normal. Estamos frente a una arcada proporcionada en relación a ¿qué? A la base ósea, en este caso a la base del cráneo. ¿Se entiende? Ancho de la arcada es la mitad de la distancia bisigomática. La otra, el largo de la arcada es la mitad de la profundidad de la cara. Existe una relación entre el largo de la arcada superior y la profundidad de la cara. El largo de la arcada es la mitad de la profundidad de la cara. Entonces, similar al anterior, nos pide dos medidas. El largo de la arcada. El largo de la arcada, ¿dónde vamos a tomar? Puede ser una arcada permanente, puede ser una arcada temporaria. Acá está la arcada temporaria, entonces vemos acá. El límite anterior del largo de la arcada, ¿dónde está? El punto interincisivo, acá está esta línea punteada. El punto interincisivo, límite anterior. ¿Hasta dónde abarca? Para eso vamos a trazar una línea que una los bordes posteriores de los alvéolos donde hicieron erupción las últimas piezas dentarias. Si estamos hablando de una arcada temporaria, la última pieza que erupcionó, ¿cuál es? Los segundos molares temporarios. Entonces, por detrás de estos, a nivel de su borde posterior alveolar de este segundo molar, unimos del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, el largo de la arcada va a estar
desde el punto interincisivo hasta esta línea que está atravesando los bordes posteriores de los alvéolos de las últimas piezas donde erupcionan. Esto llega a ser ¿qué? El largo de la arcada. Ahora nos pide otra medida, la profundidad de la cara. La profundidad de la cara va a tener como referencia también el límite anterior, el punto interincisivo. Y por detrás una línea biauricular que une los conductos auditivos externos. Acá está. Línea biauricular. Entonces, la profundidad de la cara es del punto interincisivo hasta la línea biauricular. Esto es la profundidad de la cara. Ya tenemos las dos medidas. Entonces, ¿qué es lo que dice Izar? El largo de la arcada, este largo de la arcada es la mitad de la profundidad de la cara. Esto de acá, este largo es la mitad de la profundidad de la cara. Este largo es la mitad de la profundidad de la cara. Esto supongamos que mide 100 milímetros. El largo de la arcada mide 50. Por lo tanto, el largo de la arcada es la mitad de la profundidad de la cara. Esa es la segunda relación que hace Izar para poder determinar. Ustedes dirán, pero acá ¿cómo vamos a medir? Existen unos aparatitos especiales para medir. Un arco facial que termina con unas olivas, introducimos a los conductos auditivos y acá en la parte anterior tiene un vástago que vamos a ir colocando donde queramos que esté en la punta de la nariz, en los dientes, y de ahí hasta acá ya nos está dando la medida exacta que va a tener o que existe. Por lo tanto, se toma con un arquito facial que termina en unas olivas que se introducen en los conductos auditivos y aquí tiene un bastaguito con las medidas que nos están reflejando hasta atrás. De esa manera vamos a ir tomando estas diferentes medidas. Y finalmente hablamos de otro método que se denomina el método de Bogué. Acá no tenemos que ni relacionar dientes ni relacionar cráneo con las arcadas. Aquí lo único que se refiere es directamente, dice, el método de Bogué se refiere a la distancia mínima que deberá existir entre las superficies palatinas de los segundos molares, temporales, lo cual se estima en 30 milímetros. Acá no tenemos que hacer nada. Acá nos está diciendo que una arcada normal debe medir de cara palatina a cara palatina de los segundos molares 30 milímetros. Y esa es la relación normal. A eso se llama método de Bogué. Y con eso hemos terminado este tema que se refiere a las arcadas dentarias. Arcada específicamente a la arcada temporaria. Muchas gracias, buenas tardes.